¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un connotado colega, constitucionalista, doctor en Derecho, profesor universitario, maestro de muchas generaciones de abogados. ¿Quién no ha leído al doctor Chanamé? Y también ahora ensayista. Eh, Doctor Raúl Chanamé, para mí es un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Y a propósito de la presentación de su libro, La República Inconclusa. Estimado Mario, es un gusto conversar contigo, siempre intercambiar puntos de vista. Y en este mes de julio, la editorial Gridley, que me representa en este libro, va a publicar la octava edición de mi libro La República Inconclusa. Y ya llegar en un país donde se lee poco a la octava edición es todo un desafío y un reto, ¿no? Entonces yo me he quedado admirado de la difusión que ha tenido este libro, especialmente entre los jóvenes, entre personas que no son abogados, pero que han hecho suyo algunas de las críticas que tiene este libro a la historia peruana. Bien, tal vez la primera pregunta que me gustaría formularle es, ¿qué lo animó en su momento? Me acaba de comentar que es la octava edición. ¿Qué fue lo que lo motivó en su momento a publicar un libro sobre esta temática? En el año 2020, cuando se produjo la pandemia, lo virtual nos hizo reflexionar sobre muchos temas, especialmente sobre el tema del Bicentenario. ¿Qué significaba el Bicentenario? Y eso me hizo ensayar este libro que tuvo una presentación en plena pandemia y cuya primera edición realmente en pocas semanas se agotó. Y entonces no solamente reedité el libro, sino empecé a hacer un examen crítico de por qué el libro había tenido éxito, en el sentido de que encontraban una historia diferente a la historia convencional o tradicional de héroes, de lugares comunes que se nos enseñan. Es que entré a criticar algunas tesis. Por ejemplo, la primera tesis, el tema de la república utópica. Ideamos algo que no existía, ¿no? Ideamos una república que no existía, una democracia que no existía. Y entonces, por eso creo que San Martín en algo tenía razón. O sea, lo que propugnaba San Martín en algo tenía razón. San Martín lo que decía es, San Martín era un republicano, pero sostenía que para llegar a la república necesitábamos una transición. No se le creyó a San Martín, no se creyó que se necesitaba una transición. Y quisimos imponer una república que terminó en el descalabro absoluto. Durante 50 años tuvimos anarquía total. Entonces, cuando vemos la historia, decimos, San Martín tenía razón. O sea, San Martín era más realista. Y los que fracasaron fueron los utopistas, ¿no? Que Claro, quisieron imponer un modelo que no era viable en nuestro país. la gran discusión que se dio en el contexto de la formación de la República Peruana, del Estado peruano, del Estado Nacional peruano, fue esa conversación entre San Martín y Bolívar. Esa famosa conversación de la que mucho se especula, pero poco se sabe realmente, ¿no? En esa época no habían grabaciones, no había forma de poder saber exactamente qué discutieron, pero sí se tenía, digamos, en consideración la visión que ambos tenían con respecto al futuro de las repúblicas americanas independizadas. Evidentemente, San Martín, que creo era mucho más político que Bolívar, tenía una visión del Perú como una suerte de estado en transición de lo que fue un bastión de la monarquía española, en lo que tendría que ser una suerte de república, pero que devenga como república. Perú era el último bastión del realismo. A Perú, como yo siempre digo, lo independizaron, no se independizó. De hecho, yo creo que hay un modelo anterior a la República Peruana, que es el modelo tradicional de Estado peruano, que se da, en mi opinión, que eso también entra para una discusión con historiadores y también con constitucionalistas, con el modelo de Estado que implementó Abascal. La idea del Perú como totalidad se da, creo yo, cuando las expediciones
que llegaban de Argentina, el general Rondó, etcétera, y que incluso terminan con la victoria de Goyeneche en Huaki, le dan una configuración a lo que era el Perú como una unidad, ¿no? Un estado contrarrevolucionario, digamos, ¿no? Y luego de Abascal, que fue el último, creo, gran virrey, eh, ya viene la época de la insurgencia, de las revoluciones en los otros países. Coincide evidentemente con la invasión de Napoleón a España, el gobierno títere de José Napoleón, y este intento de las repúblicas por autogobernarse. Ante la ausencia del rey, las repúblicas se tienen que autogobernar. Y ese fue el inicio de nuestra vida republicana. Sí, el trienio liberal, San Martín llega justamente en ese contexto, se produce el golpe militar de Aznapuquio, que derroca a Pezuela y sube la Serna. En ese contexto, San Martín busca una salida a la mexicana. ¿Cuál fue la salida a la mexicana? El reinado de Iturbide, ¿no? Entonces, San Martín busca una salida política para esta transición, ¿no? Joaquín Propone, Agustín de Iturbide, primer emperador de México. El segundo, exacto, el segundo fue, uy, me olvidé el nombre, fue un francés, es más, Maximiliano, es Maximiliano. más, es Ah, no, más, no en ese era contexto, Maximiliano de Habsburgo, no era francés, creo que era austriaco. claro, en ese contexto también triunfa la salida monárquica brasileña, ¿no? Que no se toma en cuenta, que fue exitosa. Eh, en México fracasó, pero en Brasil tuvo éxito. Y el éxito de la estabilidad brasileña de hoy corresponde a que tuvieron una transición monárquica que permitió de manera natural llegar a la República. Eh, San Martín proponía eso. No se le hizo caso y entramos a una crisis de gobierno que duró cerca de 50 años, hasta que conquistamos a la fuerza las instituciones liberales. Lo que Basadre llamó el primer militarismo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, los militares, no los monarcas, los militares se convirtieron en este poder despótico que introdujo la república a la fuerza. Creo que Obviamente eso fue reforzado sí, por el guano de las islas, claro. que hizo que el Perú, de ser un país muy pobre, pasase a ser un país muy rico económicamente, ¿no? Entonces, Ujú. se da este proceso complejo que ha tenido la República para poder crear sus instituciones, ¿no? Un proceso muy complejo, ¿no? No fue un proceso fácil. Y Creo entonces que aparece, no recuerdo si fue Bolívar o fue uno de los todavía virreyes, pero tengo entendido que en un momento a los realistas, a la cúpula del realismo español en Perú, los llevaron, no sé si como presos o para protegerlos, al Real Felipe. Y hubo como una suerte de peste y murieron muchos. Eh, Señalo este detalle porque no es menor, porque era esa élite, la élite política. Entonces, de alguna manera, con la liquidación de la élite política criolla o filo española y el surgimiento de estos militares, estos señores de la guerra, digamos, ¿no? Si queremos llamarlo de esa manera, surge pues esta primera anarquía que usted bien señala en esta primera etapa de nuestra república. sí, los españoles o los hispanos en general resistieron hasta 1825, porque los españoles, con una táctica acertada, se replegaron en los Andes fueron muy realistas, el sur andino, que ahora es muy izquierdista, en su momento era muy realista, ¿no? No sé si hay Pío algún tipo de... Tristán, el último virrey en Cusco. Sí, fueron hasta el 25, resistieron, y retomaron la ciudad de Lima en el año 23. Y el Real Felipe también fue restituido a los españoles en el año 23. Y en el Real Felipe se refugió la élite
hispana, incluyendo el primer presidente de la República Peruana, que fue el marqués Torre Tagle, terminó volviendo al seno de los españoles, ¿no? Torre Tagle murió proclamando su fidelidad a la corona española, ¿no? Entonces, ¿quién es Torre Tagle? Fue el primer presidente de la República, ¿no? Entonces, vemos pues, para algunos fue la mar, ¿no? sí, la Mar va a ser después designado y el 28 va a ser derrocado por Gamarra, ¿no? Tras la derrota del conflicto con la Gran Colombia, con Bolívar. O sea, nosotros hicimos una independencia adolescente, cumplimos la formalidad de independizarnos, pero luego entramos en guerra entre nosotros mismos. Bolívar, Bolívar nos independiza el 24 y el año 28 le estamos declarando la guerra a nuestro libertador, ¿no? El 24 Bolívar Bueno, nos independiza. nuestro El libertador 28 que nos impuso una constitución vitalicia y se volvió también un dictador, digamos, ¿no? claro, pero esas son las contradicciones pues, que tiene la independencia, Y Bolívar, ¿no? Bolívar, la figura de Bolívar también es interesante porque es una persona que le hizo mucho daño al Perú. A ver, Bolívar nos quitó el Alto Perú, ¿no? Bolivia, se lo dio a Sucre, nos quitó parte de lo que eran territorios en Ecuador. O sea, la finalidad de Bolívar era reducir el poderío imperial, digamos, de Perú al máximo. O sea, para Bolívar, Perú era el país que era representado en ese momento un peligro por su fidelidad a la monarquía española. Y eso poco se discute. Cuando a A mí me ver, salen con rollos bolivarianos, yo digo, oye, uno de los grandes enemigos que ha tenido el Perú ha sido Bolívar, por si acaso. Así que no hablemos acá de la figura de Bolívar, que fue nefasta. Acá, si tenemos que rescatar la figura de alguien, es de San Martín, indudablemente. bueno, yo tengo otra postura, José Ah, Mario. a ver, Yo tengo otra postura. No, tengo una postura más de una visión más continental del problema latinoamericano. Yo creo que San Martín, O'Higgins, Bolívar, Belgrano tienen una visión mucho más amplia del problema latinoamericano, ¿no? La conferencia de Guayaquil que tú has mencionado es una conferencia para ver los problemas de América, no para ver problemas de la Gran Colombia o de las Provincias Unidas. ¿Por qué? Porque en el año 22 había la amenaza de una expedición restauradora. Entonces lo que se quería era consolidar la independencia de naturaleza continental, cueste lo que cueste. Esa es la prédica de San Martín y es la prédica de Bolívar. Hay una visión mucho más universal del problema americano. Y yo creo que la derrota de la independencia es que perdieron esa visión continental y se resumieron en visiones fronterizas o de estados pequeños, ¿no? Y esa historia yo no la comparto. Yo no comparto el problema de las fronteras. O sea, fronteras, no existían las fronteras. Lo que ocurre es que como nos reducimos al caudillismo militar, el caudillo tiene que ver pues territorio, porque esa es la visión del caudillo latinoamericano. La visión que tenía Belgrano, por ejemplo, era la visión de las Provincias Unidas. O sea, acá no se trata de que cada provincia sea un país, sino que cómo se unen las provincias de Sudamérica. Y esa es la visión que va a tener Monteagudo, que me parece que es la visión que nos hubiese elevado a otra categoría geopolítica. Lamentablemente triunfaron las visiones de las fronteras, los caudillos, los portales, los Gamarra, los pequeños caudillos que va a tener cada país, los Rosas, cada país tiene sus caudillitos y triunfaron ellos sobre la visión continental. Yo ahí critico la visión histórica que hay de estos debates de la frontera, de los límites, ¿no? Que es la visión que hace triunfar, pues, a la pequeña provincia sobre la visión continental que van a tener los padres de la independencia, ¿no? Por eso no me limito a ver
los Y detalles de la, las guerras y, intestinas. y la lectura que hace, doctor, de lo que se produjo con el gobierno de Santa Cruz, esta unión, que creo yo es una unión histórica. A ver, a pesar de que muchos no les gusta de repente Bolivia, yo creo que hay una unidad de origen y de destino con Bolivia. La Bolivia Y yo creo es que es el momento, uno de los momentos estelares de la historia peruana, reconocido unánimemente por Basadre, por Porras y por Rivagüero. O sea, si algún momento hubo de visión superior, fue con la Confederación Peruana Boliviana. Yo creo que la derrota de la Confederación derrotó al vibrante y fuerte surandino peruano. Yo sostengo en mi libro que si hubiera triunfado la Confederación, la potencia del surandino, cuyo centro hubiese sido Arequipa, por su puerto, y de la la enorme, potencia del importante y norte, valiosa Arequipa. y la potencia del norte con Trujillo, hubieran equilibrado a Lima. O sea, hubiéramos tenido lo que hoy día se busca, tener ejes de dinámica económica propia, ¿no? Y Pues, Lima y, hubiese retornado a su nivel exacto. La derrota de la Confederación derrotó el surandino, derrotó la potencia de Arequipa, Cusco y Puno, los derrotó económicamente. y concuerdo con Y, usted, porque además y trasvasó gran parte de ese poder a Lima. Hasta antes de la Confederación, Lima no era más que Arequipa. Lima no era más que Arequipa. Y Trujillo tenía autonomía económica. Yo creo que si hubiera triunfado la Confederación, el equilibrio geoeconómico hubiese sido vital para el despegue de este país. La y derrota tal fue una vez, doctor, derrota, y tal vez, doctor, esto que usted describe lo venimos arrastrando hasta la fecha. Tal vez por supuesto. estos desequilibrios geopolíticos, geoestratégicos, con respecto a el norte, Lima y el sur peruano, todavía se mantienen. Y por eso es que el sur es tan rebelde. Y es por eso, porque tradicionalmente el sur fue siempre poderoso, el sur peruano. Pero a partir de la derrota de esta experiencia que fue la Confederación Perú-Bolivia, el poder se traslada ya completamente a Lima. Y el sur se ve a sí mismo digamos, una importancia que creo que no es la real en lo que viene a ser la continuación de la República. Es decir, Lima cobra una importancia desproporcionada, tanto, digamos, numéricamente como poder político, y más bien el sur comienza a retroceder en cuanto a importancia. Eh, para mí hay algo, por ejemplo, no sé si nos estamos saliendo un poco del tema de conversación, pero para mí hay algo muy paradigmático y que tiene que ver incluso con gente a la que yo aprecio mucho. Y es en el norte se hizo un proyecto espectacular que fue el proyecto Chavimochic. En el sur no hay un proyecto de esa magnitud. Digo esto porque Más hay que debería ser, ¿no? más, pero mm, problemas como ustedes deben saber existen, pero Chavimochic además ya se hizo mucho antes. Majes todavía, hay Majes uno, Majes 2 está atado, no hay forma de viabilizarlo. Pero es decir, yo no sé si hay un intento, y le hago la pregunta, y también para ir terminando, y le agradezco por el tiempo, doctor, ¿hay un intento deliberado de parte de Lima de evitar que el sur y el norte peruano tengan poder, digamos, poder político, poder administrativo, poder económico? ¿Usted lo ve así? Digamos, Es, parte del yo, fracaso, porque yo creo que hay un fracaso en la República. O sea, fuimos imperio, fuimos el principal bastión del realismo español como virreinato. Nuestro fracaso es el fracaso republicano. El fracaso republicano tiene que ver con este desequilibrio y Lima deliberadamente quiere que el sur y el norte no tengan poder. yo creo que se están configurando dos países. Un país moderno que va desde Ica hasta Piura y Tumbes, incluye Lima, que se va a reforzar con el puerto de Chancay, se va a reforzar con el puerto de Chancay, donde hay capitalismo, donde hay capitalismo, donde hay clases medias, ¿no? Si nosotros comparamos el PBI de las regiones que acabo de mencionar,
es el triple del PBI nacional. Y de otro lado, Arequipa, por alguna razón que tienen que averiguar o discutir los arequipeños, perdió el liderazgo del sur, perdió su modelo de desarrollo, ¿no? Se necesita, Mollendo no pudo despegar, se necesita Corio, se necesita un modelo de desarrollo para que Arequipa vuelva a liderar el sur. Y el sur se ha desconectado, o sea, esa conexión virreinal que existía, Arequipa, Cusco y Puno, conexión virreinal, ese corredor del sur, ese digamos. corredor que iba, cuyo origen del nombre de Río de la Plata viene aquí porque era un corredor de la Plata, ¿no? Que incluía Potosí, esa potencia geográfica y económica, carece de un proyecto el día de hoy, ¿no? Y yo veo que hay una dualidad en el país, ¿no? Un modelo capitalista que funciona en la costa norte del Perú y un modelo confuso en el sur, sin identidad, sin capacidad de proyecto, Pero, ¿no? O sea, tal vez, mientras doctor, exista eso, va a haber un divorcio en el Perú inevitable, ¿no? Pero tal vez, doctor, lo que usted menciona es algo, digamos, de mucha trascendencia, porque además estamos hablando de que existe un capital, digamos, que tiene el sur para tener un posicionamiento fundamental a nivel geopolítico, a nivel regional. Estamos hablando de que el sur peruano puede ser la punta de lanza del desarrollo de todo el norte, digamos, del norte chileno, que ya está bastante desarrollado, de Bolivia, de la parte sur de Brasil, y evidentemente también entraría Uruguay, Paraguay, Argentina. O sea, toda la franja del medio, digamos, de Sudamérica se vería potenciada si es que el sur peruano, tradicionalmente, digamos, como usted mencionaba, el corredor sur peruano, toma conciencia de su vocación histórica. Claro, lo que ocurre es que el discurso, la narrativa en el sur es diferente a la narrativa que hay en el norte. O sea, que se expresen los votos, ¿no? En los votos del norte son, diríamos, procapitalistas y los votos del sur son prosocialistas. O sea, Pero usted cree que sea así. Yo tú, veo mucho capitalismo en el sur, ¿ah? Lo que hay es pero ¿por qué? una gran informalidad, que es diferente. Pero ¿por qué el voto se niega a sí mismo? Porque el voto debería afirmar un modelo donde quieres ir. Entonces creo que lo que están fallando son las élites regionales. O sea, las élites regionales están capitalizadas por narrativa, discursos premodernos, ¿no? Están planteando cosas premodernas, porque como tú bien dices, si los recursos están allí, ¿por qué no puedo capitalizar esos recursos para mi beneficio material? ¿No? ¿Por qué? Porque el sur está entre dos capitalismos, entre el capitalismo chileno y el capitalismo norperuano, ¿no? Hay Pero, dos capitalismos y en medio está la región surandina, potente económicamente, con recursos, con capital humano, pero cuya narrativa y discurso como que no empata con ese capital, porque si tú estás en el medio de dos capitalismos, entonces gana esos dos capitalismos, pero no lo está haciendo esta región. Yo creo que falta esa visión de liderazgo de Arequipa para enrumbar un modelo regional de desarrollo. No hay un modelo regional de desarrollo. A diferencia del norte, donde Chiclayo se ha hecho complementario a Trujillo, Chiclayo se ha hecho complementario a Piura, y ves que hay la fluidez de un capitalismo con informalidad, con desorden, pero hay capitalismo, a diferencia del sur, donde existe ese capitalismo, pero cuando votas, lo resistes. Cuando votas, cuando tienes que razonar un problema, le echan la culpa al capitalismo del norte, ¿no? Mi culpa es el capitalismo del norte. No, la culpa es tuya. La culpa es tuya porque tú careces de un discurso, una narrativa, un programa que te permita valorar las dos ventajas que tienes en los extremos. La ventaja del capitalismo chileno y la ventaja del capitalismo norperuano. pero de repente, doctor, con estas dos preguntas vamos terminando la entrevista. Le hago la primera pregunta, la penúltima, digamos. Eh, Tal vez no será que
la dicotomía no tiene que ver con capitalismo o anticapitalismo, o capitalismo chileno o capitalismo peruano, sino tiene que ver con el sur peruano atendido y un sur peruano desatendido. Es decir, ojo, yo no soy de la idea de que, digamos, yo provengo del sur peruano. Yo no creo que haya problemas de falta de oxígeno, como algún momento se insinuó, me parece de una manera muy eh, violenta en el discurso, ¿no? Como que fuéramos, eh, digamos, personas que no podemos entender procesos políticos. Yo creo que eso no es así. Tal vez el tema de la dimensión política del problema, lo que expresa es un rechazo hacia esa sensualidad de la capital, ¿no? Esa capital fenicia, digamos, ¿no? El puerto, y los valores del sur son distintos. Son valores más espartanos, si queremos decirlo de esa manera. Son más austeros, son el marco, creo yo, eh, axiológico del habitante sur peruano frente al habitante de Lima es distinto. Un sureño no es igual que un limeño. Y ojo, no estoy dando un discurso de confrontación, creo que parte de nuestra riqueza cultural tiene que ver con eso, o sea, con esa mixtura. Tal vez el voto no es un voto vinculado a un eje económico, sino un eje de desatención. La República nunca atendió debidamente al sur peruano. Y es más, parte del éxito de la República limeña tiene que ver con el fracaso del sur peruano. Porque si el sur peruano surge o resurge, no lo para nadie, justamente por las razones que usted dio. Podemos interpretarlo también de esa manera. Sí, yo creo que esto se presta para un debate mayor que tenemos que empezar a debatir los peruanos en términos que nos lleven a resultados, ¿no? Hay debates pobres en el Perú, lamentablemente. Yo, por ejemplo, veo mucho capitalismo en Puno. Yo veo mucho capitalismo. La culebra es capitalismo o es socialismo la culebra, No, no. ¿no? El contrabando es socialismo o es capitalismo. No es más, Es, no hay nada más capitalista que el contrabando. no hay nada, pero lo que es capitalismo salvaje, es capitalismo primitivo, es capitalismo básico. Pero ellos creen, pero muchos de los que dirigen esta informalidad votan socialista, tienen prédicas socialistas, prédicas de que me desatiendes, por eso soy así, ¿no? Porque yo cuando he ido a la Virgen de la Candelaria he dicho, esta fiesta es una fiesta tradicional, pero donde lo que abunda es el capitalismo, ¿no? No abunda el comunitarismo. No, no, esos son discursos antropológicos que quieren encubrir, ¿no? Porque el capitalismo es como una palabra odiada, maldecida, maldita, y por lo tanto no puedes admitir que haces capitalismo, ¿no? Pero yo cuando veo la Candelaria veo capitalismo puro, ¿no? ¿Cuánta economía se mueve ese día en Puno? Millones, millones, es capitalismo, sino que como que tenemos una distorsión mental. Lo que nos beneficia en la teoría lo repudiamos, en el voto lo repudiamos, ¿no? Porque eso es malo y no, es capitalismo, o sea, entendamos, ¿no? Sino que en la forma de entender la relación política con el país empieza pues el discurso, porque yo, por ejemplo, cuando veía que quemaban los aeropuertos, decía, pero ¿cómo vas a quemar el aeropuerto? Es como cuando Sendero dinamitaba las computadoras, ¿no? Sendero decía, dinamito el capitalismo, dinamitaba las computadoras. Pues es la negación pues, de cualquier proceso revolucionario. Si yo quemo el aeropuerto, estoy quemando lo que más me permitiría avanzar. Entonces, ahí encuentro una negación. Yo digo, ¿cómo vas a quemar el aeropuerto? Si más bien los pueblos han luchado años por tener aeropuerto, ¿no? O sea, yo no puedo destruir lo que me permite penetrar en la modernidad, ¿no? Por eso creo que hay liderazgos, narrativas premodernas que justifican su anticapitalismo con este tipo de acciones
y estigmatizan a una región que carece de una visión, que carece de los liderazgos para interpretar la realidad del siglo XXI. Como, Estamos en el cibercapitalismo, ujú. estamos en el cibercapitalismo y vamos a desarrollarnos en la medida en que sepamos la lógica de ese capitalismo, ¿no? O sea, pero si yo me niego a reconocer eso, obviamente me voy a quedar en la marginalidad. En ciertos sectores, en efecto, subyace la idea de una visión nativista, lo que Vargas Llosa diría la tribu, ¿no? Todavía hay visiones, digamos, tribales, como usted mencionaba, premodernas en ciertos sectores de la política en el sur, y eso estoy totalmente de acuerdo. Además que la realidad es que la turba no piensa, ¿no? La turba es un fenómeno, digamos, de un Eh, núcleo radicalizado que lo único que busca es la destrucción, no apunta, digamos, a la construcción de nada, ¿no? Y es por eso Claro, que, lo que no se ha hecho es un análisis sobre el marxismo que hubo en el Perú. El marxismo que hubo en el Perú, especialmente en el sur andino, fue el marxismo maoísta. ujú, sí, Y el marxismo maoísta negaba, quemaba los aeropuertos, quemaba los libros, quemaba a Beethoven, quemaba. Ese es el maoísmo. Y entonces, esa narrativa ha quedado instalada en el sur andino. Pucallacta, etcétera, etcétera. Ha quedado instalada en la cultura. Y entonces ellos no saben que ya los chinos renunciaron y repudiaron todo eso y los chinos hoy son los que están implementando el cibercapitalismo en el mundo. O sea, esa es la contradicción. Castillo, el presidente Castillo, proviene de esos orígenes maoístas. No es por eso que no entendía el capitalismo, no entendía cuál era la lógica. Entonces, mientras no desterremos esas visiones, esas narrativas instaladas culturalmente en la escuela, en el colegio, entonces vamos a tener siempre estos desniveles, estas contradicciones, ¿no? Sobre, voy a seguir quemando aeropuertos, pues, ¿no? A la doctor, próxima van a pasar a quemar las instalaciones de la red, van a quemar las hidroeléctricas, ¿no? sí, Lo sí, que sí, justamente nos libera, ¿no? En Argentina, por ejemplo, quemaron las instalaciones de la Leche Gloria, que es una de las grandes empresas. Yo sé que tiene muchas críticas con respecto a los ganaderos, consideran que el precio que les paga la Leche Gloria es, digamos, irrisorio, que deberían pagarles más por el Ya, litro de leche. pero Pero ese más allá debate que de, están planteando, sí, pero más allá ese de debate que eso, están planteando, lo están planteando al interior de un debate sobre así es. modelos capitalistas, Sí, 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 sobre modelos capitalistas, no sobre modelos socialistas. así es. Entonces debatamos sobre capitalismo. ¿Qué capitalismo le corresponde al Perú? Doctor, la última pregunta, y le agradezco. Me quedo con ganas de seguir conversando porque creo que hemos visto solamente la parte que se ve del iceberg, pero no todo el iceberg. Así que vamos a seguir conversando. Seguramente espero tenerlo nuevamente en el programa. ¿Qué pueden sacar constitucionalistas, politólogos, público en general, de la lectura de su libro? Eh, ¿Por qué usted consideraría que es un libro que debería ser recomendado para una lectura, incluso para la persona que no esté empapada con los temas vinculados a la política, pero que quisiera entender un poco acerca de la política desde una perspectiva histórica? Tengo una visión crítica de la historia de la República y mis conclusiones van más allá de lo que se discute el día de hoy muy superficialmente, ¿no? Yo planteo cuáles son los temas o las columnas a dilucidar en el siglo XXI. Creo que si completamos la promesa de la República, que es una promesa liberal, democrática, creo que podemos encaminarnos al desarrollo, ¿no? Pero si no, vamos a seguir en el debate pre-republicano, ¿no? Muchas de las cosas que se debaten en la política peruana son pre-republicanas, ¿no? Ni siquiera han accedido al discurso de la república. Una república es libertades, principalmente libertades económicas, que requerimos para tener una república plena en pleno siglo XXI. Bien, doctor Chanamé, para mí como siempre ha sido un gusto poder conversar con usted, es una conversación bastante culta, plural, democrática, y espero que a quienes nos están viendo adquieran el libro del doctor Chanamé. Creo que es un aporte fundamental para poder entender qué somos y hacia dónde, hacia dónde vamos.
Pero básicamente eso es lo que el doctor intenta desentrañar en esta obra. Doctor, sus palabras finales. Nuevamente, de mi parte, muchas gracias por estos minutos. Te agradezco, estimado José Mario, por este espacio que en el mes de la patria, en el mes de julio, nos permita reflexionar sobre los destinos de nuestro país en el siglo XXI. Yo creo que hoy día hay que discutir cuáles son los destinos de nuestro país en este siglo XXI que se da de nuevo, ver la agenda posible de lo que podemos aportar y hacer para las generaciones que vienen. Por eso yo con optimismo digo, el siglo XXI es el siglo del Perú, a pesar de todos los problemas. Digo, el siglo XXI es el siglo del Perú. Bien, le agradecemos al doctor por su optimismo y también por habernos brindado estos minutos y será con nosotros hasta un siguiente programa. Muchas gracias. Gracias, doctor.